señora Presidente. Hoy no celebro que estemos dando este debate más allá del resultado de la votación. En primer lugar, porque estamos poniendo en discusión nada menos que el derecho a la vida de un grupo de personas, las personas por nacer. El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Esos actos fueron desmedidos cada vez que a un grupo de personas humanas se les negó su dignidad de persona y por lo tanto todo derecho. Esos ultrajes que hirieron a toda la humanidad lamentablemente no nos sirvieron para decir nunca más a estos flagelos o al menos para no permitirlos con nuevas modalidades. En segundo lugar, porque estamos reeditando de manera acelerada un debate que fue dado y zanjado cuando hace poco más de 2 años este mismo Congreso, con una conformación muy similar, debatió y rechazó la legalización del aborto. En virtud de esa velocidad en el tratamiento del tema, impusieron en la desprolijidad de tener que enmendar a último momento el decreto de prórroga de sesiones ordinarias para que dieran los tiempos de dictaminar en diputados. Es claro que había que meter el aborto como sea, incluso por la ventana o como se dice futbolísticamente, ensanchando el arco. En tercer lugar, podemos ver cómo calculadamente el gobierno diseñó la estrategia para el tratamiento en ambas cámaras, para favorecer el avance del proyecto en las distintas instancias parlamentarias. Por ejemplo, en diputados, la minuciosa integración de cada una de las comisiones a donde iba a ser tirado este proyecto, que casualmente tenía diputados favorables al aborto. Había que asegurar el dictamen de alguna manera. Aquí en el Senado vimos esa intención al poner la cabecera en una comisión, que es la única comisión que necesita 1/3 de los miembros de su composición para dictaminar, cuando el resto de las comisiones necesitan la mitad más 1. Tampoco fueron consideradas las observaciones a los giros que hemos presentado muchos senadores. Al día de hoy, al menos yo no obtuve respuesta de lo que estipula el artículo 90 de nuestro reglamento. Señora Presidenta, aprovecho para comunicarle que voy a pedir insertar las notas que envié por el tema de los giros. En cuarto lugar, y tal vez lo más importante, es el grosero oportunismo con el que el gobierno nacional envía y propicia el debate del aborto. ¿Acaso podemos decir que es una mera casualidad? Mientras debatimos este tema, todos los medios y la sociedad siguen minuto a minuto lo que sucede acá, mientras en la Cámara de Diputados se está perpetrando el ajuste a nuestros jubilados. Por mucho menos que eso, hace un par de años, la plaza del Congreso era destruida y apedrado nuestro Congreso. ¿Lo recuerdan bien? Calculo. El plan fue diseñado con una precisión tal que se repite el esquema del 10 de diciembre, en el que se daba la situación inversa. Un plan maestro, un enfoque maestro. ¿Se creen que la sociedad no se da cuenta? Hoy votamos nosotros, pero en menos de un año votan ellos. A pesar de lo inoportuno del proyecto que divide a la sociedad toda y en medio de una pandemia mal administrada, cientos de miles de personas salieron en más de 500 localidades del país a defender el primer derecho humano, el de la vida. Aprovecharon la virtualidad, además, y el no tener al alcance nuestras herramientas parlamentarias. Por ejemplo, hoy no tuvimos labor parlamentaria y aún así tuvieron que salir a quebrar voluntades y conciencias para conseguir los votos. Me pregunto, en estas fiestas que de festivas tienen muy poca, porque a cada uno de nosotros nos tocan situaciones similares, pero perdimos familiares por el COVID, no nos pudimos despedir, no pudimos dar el abrazo de fin de año por las restricciones en el transporte, en el ingreso a las localidades, etc. ¿Alguno de nosotros puede pensar que el tratamiento del aborto es para nuestros compatriotas motivo de alegría, de consuelo o de esperanza en estas fiestas? Sin embargo, el aborto aparece como prioridad número 1 en el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, que según el artículo 99
inciso 9 de la Constitución Nacional, son convocadas cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera. ¿Dónde está ese interés? ¿De quién es el interés? ¿Qué desorden podría suceder si ese proyecto no se trata? ¿O cuál es el progreso urgente que promueve este proyecto? Mientras que por otro lado hay proyectos sobre los que todos estaríamos de acuerdo, que no dividen, quedan postergados o incluso pierden estado parlamentario con dilaciones solapadas, como sucedió con la media sanción para la prevención del abuso sexual infantil. Dejando de lado estas cuestiones de contexto y modalidad del tratamiento, quiero comentar algunas cuestiones. Lo que estamos debatiendo es un proyecto que en sus 22 artículos establece graves cuestiones sobre las que nosotros tenemos que decidir. Inclusive los que están a favor de la despenalización hicieron algunas menciones. Por ejemplo, permite y reconoce como derecho el aborto más allá de la semana 14, sin límites de edad gestacional, por lo que podría hacerse la práctica en gestaciones tardías durante los 9 meses. Debemos recordar que luego del 5º mes, el feto es viable fuera del útero. Esto se establece en el segundo párrafo del artículo 4, al no requerirse denuncias en casos de violación y bajo la amplia y ambigua causal de salud integral, que es definida por la OMS como un estado de perfecto bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Yo me pregunto, ¿quién de nosotros posee tal estado? Ninguno. Por lo tanto, en cualquier circunstancia se podría solicitar un aborto de acuerdo a esa causal. Y parafraseando a uno de los expositores, el doctor Alfredo Vítolo, en su exposición dijo: lo que no está prohibido está permitido. Otro aspecto completamente irracional del proyecto es que en el artículo 15 se establece un nuevo delito para los profesionales de la salud y funcionarios públicos que obstaculicen, sin llegar a definir esa palabra, o se nieguen a hacer alguna de estas prácticas. Por ejemplo, lo que estuve señalando recién, un aborto tardío. Esto convierte en letra muerta todo lo establecido en el artículo 11 sobre la objeción de conciencia. Y en ese contexto se debe garantizar la práctica en un plazo máximo de 10 días. Además, se prohíben alternativas al aborto. El artículo 5 incluso dice que se puede incurrir en un delito, siendo que la mayoría de los países donde el aborto es legal, no solo se pueden ofrecer alternativas, sino que además se establecen periodos de reflexión. Si este proyecto fuera ley, se pone tanto énfasis solo en el aborto y en su acceso inmediato, que podría terminar favoreciendo el encubrimiento de situaciones de violencia contra mujeres y niñas. Así se desprende del artículo 8, cuando el aborto se realiza a personas menores de edad. En el caso de los menores de 16 años, pueden prestar el consentimiento referentes afectivos, que no sean sus padres. Este concepto es tan amplio que, por ejemplo, puede ser un pariente o la pareja de algunos de sus padres, el mismísimo abusador. Y por otro lado, a partir de los 16 años, se considera que tienen plena capacidad. Ahora, no es incoherente que una persona de 16 años no pueda comprar alcohol, no pueda comprar cigarrillos, no puede acceder a prácticas médicas por sí solo, pero sí puede decidir, sin consentimiento de sus padres, hacerse un aborto. La ciencia, la biología, la genética han demostrado inequívocamente que hay vida y vida humana desde el instante mismo de la concepción. No se puede negar esto, más allá de que algunos digan que se trata de un fenómeno. Otro aspecto importantísimo es: podemos recargar a los sistemas de salud provinciales y a las obras sociales ya colapsadas por la pandemia con una nueva prestación que además es considerada prioritaria y exigible por sobre las otras. Aborto gratuito para todos
sin pasar por la Comisión de Presupuestos, mientras juntamos capitas de gaseosa para los enfermos de cáncer? El Estado no ha sabido garantizar durante esta pandemia los controles a las mujeres que sí deseaban sus embarazos, que sí querían continuar con sus embarazos. Eso lo vivimos y sucedió acá, en la localidad de La Cera, de mi provincia de Santa Cruz, donde una mamá fue a dar a luz a sus gemelos en el baño del hospital y sus gemelos murieron. Pero el aborto, ¿sí lo van a saber garantizar? Realmente es mucho más de lo que se podría hablar sobre este proyecto, si miramos con detenimiento artículo por artículo, pero por lo apresurado de este tratamiento, en el que hasta se limitó al extremo el tiempo en el uso de la palabra en un tema tan complejo y profundo, muchas cuestiones quedan al margen. Debe quedarnos muy en claro que este no es un reclamo de la sociedad, tampoco del conjunto de las mujeres, ya que de acuerdo a encuestas serias y a lo que nosotros mismos podemos percibir, la mayoría de las mujeres rechazamos el aborto, en particular las mujeres pobres, en cuyo nombre se intenta promover esta iniciativa. La inmensa mayoría de la población de las provincias reclama por la defensa de las dos vidas. Como antes dije, salió a las calles a reclamar ser representadas. No es cierto que quienes nos oponemos a esta iniciativa somos antiderechos, ni mucho menos antimujeres. Al contrario, luchamos por los derechos humanos de todos y de todas, incluso de aquellos a quienes estos derechos se les pretenden negar. Ninguna mujer entra empoderada a un centro de salud a hacerse un aborto, muy por el contrario, entra desesperada. Si llega a esa instancia es porque muchas cosas fracasaron antes. Este proyecto maquilla el fracaso y el abandono como derechos, como maquillan muchas mujeres sus golpes. Nadie quiere que las niñas sean madres, por supuesto que el embarazo debe ser deseado, pero recurriendo al aborto aceptamos el fracaso, fruto de años de educación sexual deficiente o inexistente, del continuo y alarmante descenso de la edad promedio de inicio de los jóvenes en la vida sexual activa, sin contar con la adecuada madurez emocional que les permita una salud sexual responsable, así prevenir no solo los embarazos no deseados, sino también las enfermedades de transmisión sexual. Cuando hablamos de salud sexual no lo hacemos en el ámbito de la integralidad como para las causales del aborto, porque aquí tenemos parte del problema. Hemos encarado la salud y la educación sexual de nuestros jóvenes solo desde el aspecto físico, solapando e invisibilizando sus aspectos mentales, emocionales y sociales. Y como consecuencia de ello tenemos la crítica situación que hoy nos interpela. Parece que el sentido integral de salud solo se usa cuando conviene. El Poder Ejecutivo nos ha pedido que examinemos este proyecto en una manera de diálogo junto con el proyecto de los 1000 días. Al hacerlo queda en evidencia la gran y absurda contradicción, porque en virtud del artículo 5 del proyecto del aborto, los equipos de salud se ven impedidos de siquiera mencionar la existencia de los programas de ayuda que incluyen este proyecto a mujeres que, por ejemplo, solicitan un aborto por su estado de vulnerabilidad. También se ha dicho que quienes no vemos al aborto como un derecho, solo nos limitamos a rechazarlo sin ninguna propuesta. Esto no es así. En los últimos años se han presentado más de 50 iniciativas en diputados y en senadores de todos los espacios políticos y desde diversos abordajes. Estimadas senadoras y senadores, desde un profundo respeto por las convicciones de cada uno les digo que este proyecto no surge como una solución para los problemas que se intentan resolver. Reducir la mortalidad materna, reducir la clandestinidad, reducir el número de los abortos, tampoco nos empodera a las mujeres. No lo decimos desde una postura o convicción personal pro vida. Nuestra Constitución Nacional es pro vida, porque matar un ser humano no es un derecho humano.
Y antes de terminar, señora Presidente, le pido que me deje destacar y agradecer a todas las personas en casi todas las ciudades de nuestro extenso país que en forma contundente se manifestaron en favor de las 2 vidas y por el respaldo que nos dan, muchas veces invisibilizados por los grandes medios de comunicación. Estimadas senadoras y senadores, la inmensa mayoría del pueblo argentino está en contra de esta iniciativa y la representación de las mayorías es esencial en la democracia. Les pido que escuchemos a nuestro pueblo. Y por último, señora Presidenta, y esto lo hago desde una profunda convicción personal, y el senador Matías Rodríguez, dijo que éramos muchos los que habíamos jurado por la Biblia. Sí, es verdad, y desde mi convicción personal les digo a todos en este recinto que sepan que los ojos de Dios están mirando cada corazón en este lugar y pone enfrente nuestro las consecuencias para el futuro de esta nación a partir de hoy. Bendición si valoramos la vida, maldición si escogemos matar inocentes. No lo digo yo, lo dice la Biblia por la que juré. Por lo tanto, les ruego a todos ustedes que aman vivir, que escojan la bendición para nuestra nación y futuro de los argentinos, que no sea ley, señora Presidenta.